Continuamos. Momento de honrar a Augusto Guerrero y a doña Delia, los padres de Tuto, porque qué travieso este muchacho. Bueno, para los más jóvenes, Augusto Guerrero fue el productor del Show del Mediodía en los 80, en los 90, y en esos momentos, claro que el Show del Mediodía sigue siendo bueno, pero me refiero a esa época, era un toque de queda. Cada familia dominicana comía, descansaba viendo el Show del Mediodía. Era como un solo televisor. Uno iba caminando por una cuadra y escuchaba todas esas orquestas y las presentaciones del Show del Mediodía. Ahora, a Augusto y a doña Delia les tocó un muchacho travieso, como 10 colegios. Yo pasé por 7 colegios. 7 colegios. Botado de cada uno. Destruía todos los juguetes. Tenía un famoso destornillador que con eso rompía todo en la casa. Pero ¿por qué tú eras tan travieso? ¿Qué era tanto lo que tú hacías? Yo no sé qué me pasaba, pero era yo creo que yo tenía una hiperactividad que lo canalicé. ¿Sabes si era déficit de atención, hiperactividad? Yo supongo que sí. Yo tengo un déficit de atención terrible. Okay. Y lo compruebo porque los proyectos yo lo hago a última hora, entro en un canal de yo saber exactamente lo que tengo que hacer. Pero si tú me das un mes, pase algo, te lo voy a hacer quizá en la última semana. Porque las otras 3 semanas es pensando y soñando y dándole vueltas y perdido. Pero sí, yo me la pasé en esa. Yo vivía inventando. Era el primero que si había que meterse en una casa porque se fue una pelota, me volaba una verja altísima. O sea, siempre yo fui el necio del barrio y en los colegios vivía, bueno, me botaron del primero porque quemé todos los compendios después que salimos de las pruebas nacionales. ¿Qué? En el techo y eso fue un mazo y ya dijeron, no podemos más con él. Y ahí comenzó mi espiral de colegios y colegios y colegios y colegios hasta que llegué a uno que sí me aceptó y me dijo, hicimos un trato. Y, la directora me dijo, porque me votaron a mitad de semestre y ya no había colegio que me aceptara. Y yo decía, si yo me quemo de curso de nuevo, ya nada más que me fuñí. Claro. Entonces, con esa directora, que fue doña Nilda del Centro Educativo Los Prados, hicimos un acuerdo que se convirtió en un reto para mí y yo quería honrar esa palabra. ¿Cuál fue el acuerdo? Era que yo no podía bajar mis notas. Y era de la única manera que ella me va a garantizar que yo estuviera ahí y que yo tenía que hacer un cambio. Ella decía, Tuto llegó aquí desarmado por piezas. Y su propósito fue armarme. Y yo realmente lo sentí así genuinamente, a tal punto de que la directora del colegio me invitaba a ver películas a su casa, películas así transformadoras. O sea, y yo tenía una conversación con ella. ¡Qué bien! De amigo, de una madre a un hijo. O sea, cuando todo el mundo veía a doña Nilda como quizá estas figuras, yo la vi como una aliada en mi vida que realmente ella se cogió a Tuto como proyecto. Y ahí tuvo que ver mucho tu mamá, que insistió en buscarte un colegio en cada ocasión. Sí, porque papi ya dijo, óyeme, no pago un colegio más. Y mi mamá vendió todos sus cuadros, para poder pagarme la tutoría y todo eso. Has manejado 3 duelos, yo diría, muy, muy fuertes. Sí. La pérdida de un ojo, la pérdida de tu mamá, un cáncer, y la pérdida de tu papá. ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo fueron esos procesos? Mira, la pérdida del ojo no fue... Yo sabía que cuando yo prendí ese fuego artificial y explotó el pedazo de miga que le puse... Vamos a recordar para aquellos que no saben cómo fue, la edad que tenías. Yo tenía 11 años y yo quería ver un fuego artificial explotar, un pedazo de plástico. O sea, yo quería ver cómo eso se fragmentaba en 20 pedazos. Tú no te conformabas con lo simple, tú lo querías magnificar. Sí. Y entonces yo puse un pedazo de mica de carro de la parte de atrás y se lo puse arriba, prendo el gallito, le decían gallito, un petardo, y yo corro y a una distancia grande, yo sé, ya esto está a punto de explotar y ahí decido voltearme y un fragmento de una mica me traspasó el ojo. Y cuando yo caigo así y abro el ojo, lo que veo es blanco de ese lado. Y yo dije, ya, aquí me fuñí. Yo con 11 años sabía que no había forma de reparar lo que había pasado. De ahí, corriendo para
Corazón Unido, Juan Valle e Iván Valle me agarran allá y mi mamá iba llorando todo el camino. Un desastre. Y cuando yo me levanto, ya me dicen, mira, Teacher Jenny, que era mi psicóloga de uno de los colegios del Dominico Americano, que yo pasaba todo el tiempo en el salón de los psicólogos. Y ustedes saben, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Y ya teníamos un amor grandísimo. Y Teacher Jenny me dijo, mira, ¿tú te acuerdas la anécdota de mi hija que yo te hice, que había fallecido, que ya yo no la iba a poder volver a ver? Acaba de pasar algo en tu vida que ya va a cambiar para siempre. Y yo recuerdo con 11 años, palabra por palabra de todo lo que me dijo. Porque ya yo sabía que ya yo me fuñí. Tú dijiste, ¿qué es esto? Sí. Y yo veía a mi mamá, a mi papá dando gritos que yo nunca lo había visto llorando, y a un viaje de doctores. Dios. Y entonces me comienzan a quitar la venda. Cuando te quitemos esta venda, tú no vas a poder ver de tu ojito. Y yo lloré porque vi a mi papá llorando. Pero pasó mi vida, María Elena, y un día, en esos días, yo encontré a mami llorando después de que me había pasado. Y yo estaba chilling, ya yo estaba normal, ya yo sabía que esto era lo que me tocaba. Y no había vuelta atrás. Y cuando yo le digo, mami, ¿por qué tú lloras? Dice, no, mi hijo, que yo te encontré ahora mismo con esta situación y tú lloras. Mami, pudo haber sido peor. Pudo haber sido a mi hermanito Carlos, que es más chiquito, y él no lo hubiese aguantado. Tranquila, que yo voy a tirar para adelante. Él era necio, pero era bueno. y yo creo que eso se convirtió, eso hizo que mi mamá dejara de llorar. Me dice Juan Valle, años después, que mi papá estaba desconsolado y que en el momento que le dijo a Augusto, dale gracias a Dios, porque eso estaba así del cerebro. Si lo hubiese dado en el cerebro, adiós tuto. Wow. Entonces, yo nunca vi eso como un obstáculo. Todo lo contrario, María Elena. Yo lo cogí. Yo corro bocar todavía al sol de hoy de competencia. Yo tuve en taekwondo de carajito. Yo jodí y necié más que nunca. Me botaron de todos los colegios. Yo lo vi como ese obstáculo como un reto. Y vivo del único ojo que tengo. O sea, me encanta toda la parte visual. Amo lo que veo. Entonces, ese primer duelo quizá me enseñó a resistir cosas, como que ya este tipo de cosas pasan y tú tienes que tirar para adelante. Pero yo nunca estaba preparado para lo de mi mamá. Eso de que le volviera un cáncer y el yo saber que ya eso no, de que ya no había vuelta atrás y que ella y yo teníamos que conspirar contra, o sea, esa conspiración que teníamos contra el mundo, de que éramos ella y yo en el universo y era mi mejor amiga, era la mujer con la que yo me hablaba todo. Mi mamá no sabía todo de mi vida, todo. Y yo saber que ya los últimos días yo tenía que hablarle mentira, de que todo iba a estar bien, eso me desbarató. Ya con metástasis. Ya metástasis y todo eso, y yo decirle, mami, tranquila, que todo está bien, que todo está bien. Y ella me había dicho, Augusto Emilio, dime la verdad siempre. No me hable mentira nunca. Y yo tuve que hablarle mentira las últimas 3 semanas de ella hasta aquí. ¿No se despidieron? ¿O sí, hubo oportunidad para...? Sí, ella y yo ese año no trabajé. 2017 yo decidí no trabajar. Decidí dedicarme al tiempo que mi mamá tenía y tratar de buscar cualquier tipo de solución. Íbamos todo el tiempo al médico, juntos, en el carro siempre íbamos agarrados de mano, todo el tiempo. Y cuando ya quedaban quizás días, mami estaba flaquita, 55 libras era lo que pesaba. Dios. Era totalmente transformada. Yo recuerdo ya que ya yo quería que ella se fuera. Ya yo no podía verla en esa condición. Claro. Y yo recuerdo que ella tenía un medidor de oxígeno y estando ahí, un 4 de marzo, a las 6:48, comienza a bajarle eso. Y yo la veo a ella cogiendo aire y yo le dije, mami, vete tranquila, que nosotros vamos a tirar para adelante. Ella te escuchó. Yo asumo que, y quiero soñar que sí. Sí.
Dicen que es lo último que se pierde, el sentido de, o sea, que sí. Yo entiendo que sí, porque yo tenía su mano agarrada y yo sentí que ella se fue ahí mismo. O sea, que yo tuve el lujo de despedir a mi mamá, que la última vez que ella respiró en esta tierra, yo estuve al lado de ella. Y quizás ese mensaje tuyo era lo que ella necesitaba para irse en paz, porque nosotros los padres nos preocupamos mucho de yo los creo que hijos, sí, esa era, su preocupación siempre fue, yo te puedo decir que mi madre, su único objetivo en la vida era echarnos para adelante. No, ella no tenía otro propósito. Esa fue su causa. Ella vivía por lo que nosotros hacíamos. Cada proyecto que yo hacía era para ella lo más grande, pero también tenía la capacidad de decirme, hiciste un disparate. Con mi hermana Mariel Guerrero, que también trabaja en los medios, era su crítica número 1, pero también era la que le celebraba todos sus éxitos. Y en ese momento yo sabía lo que estaba perdiendo. Estaba perdiendo la parte más importante de mi seguridad. Porque yo soñaba cualquier proyecto que hablábamos fuera de cámara de Dominicanas Got Talent. Y yo dimensionaba Dominicanas Got Talent con mi mamá. Y le decía, mami, esto va a ser lo más grande, esto va a ser un proyecto enorme. Y dice, Emilio, yo lo sé. Yo sé que tú lo vas a triunfar, tú lo vas a lograr. Entonces, yo creo que ese refuerzo constante de que yo lo voy a lograr, que mi mamá creía tanto en mí, más que yo cuando yo estaba sumergido en que yo dudaba de mí, y tú sentir ese espaldarazo hacía que yo pensara que él podía lograr. Y me imagino que te sigue impulsando, o sea, te sigue motivando. Yo siento esa motivación idéntica. Yeah. ¿Y cuando te tocó despedir, Augusto? Con papi yo no estaba preparado, porque ya mami yo sabía que venía, y yo hablaba con Giancarlo Veragoico, le decía, a veces es más fácil tú despedir a un familiar que ya tú sabes que se tiene que ir, pero uno nunca está preparado. Él me decía que con su papá él nunca se preparó, él estuvo conmigo ahí cerca como que en todos esos momentos, y recuerdo que él me decía, tú, todo igual de difícil, debe ser igual de difícil. Y a los dos nos tocó despedir en el mismo año a un familiar, de la misma manera. En su caso su madre y a su padre, y yo mi padre. Y con papi, papi me había acompañado a filmar un comercial de Chocorrica, que era el remake, y él había sido parte. Y entonces cuando yo estoy ahí, en el rodaje, él estaba viviendo un momento feliz. De hecho, me había presentado una novia que tenía. Primera vez que mi papá me presentaba una novia. Y yo estaba como extraño, decía, explícame este escenario donde yo estoy conociendo en el rodaje a la novia de mi papá. Y estaba todo perfecto, era como que mi papá estaba haciendo cuento, él diciendo, óyeme, yo me acuerdo que eso se filmó, ese pedazo, en la Lea de Castro, ahí al lado de Televisa. Y entonces era como que él estaba viviendo un momento, habló con los dueños de Rica por teléfono, él estaba feliz. Y de repente al otro día yo recibo una llamada de la novia de mi papá, que papi estaba en Corazón Unido, que tenía la presión altísima y que nunca mi papá se había enfermado. Nunca mi papá, yo no recuerdo haber llevado a mi papá que estaba malo para un hospital. Y mi papá sí, cuando yo llego allá lo veo en una condición de miedo, me asusté, pero ahí lo estabilizaron y todo fluyó. Entonces me dicen los doctores, mira, hay que hacer un cateterismo. Yo nunca me imaginé que podía haber un riesgo en un cateterismo. Como que lo vi tan... Uno lo ve como un procedimiento regular, sí, que lo hacen constantemente. Y cuando en la noche, papi me llama, óyeme, aquí estoy yo solo. Y yo decía, pero Carlos, mi hermano y Mariel no están allá. Dice, no, aquí no hay nadie. Y yo, no, pues yo voy para allá. Y me quedo la noche entera hablando con él. Me dice él, óyeme, ven, ayúdame a afeitarme, que no tengo espejo aquí. Y yo comienzo a afeitarlo. Y yo le dije, papi, ¿pero para qué tú vas a afeitar? Óyeme, mañana viene la prensa o viene alguien y yo tengo que estar presentable. Y él se la pasó en los días previos a eso, pendiente a todo lo que pasaba en el show de mediodía, pendiente si la pauta, esto, lo otro. Y yo decía, este tipo
no, o sea, no se puede pegar de su pasión, de lo que ama. Claro. Y yo afeitándolo, yo me daba cuenta de la fragilidad de mi papá. Por primera vez yo veía a mi papá frágil. Como que... Y bueno, ese era el día antes de su cateterismo. Yo recuerdo, yo dormí en un silloncito incómodo. Lo llevaron se lo están llevando y yo lo acompaño hasta la sala de cirugía, y ya hasta donde no te dejan pasar. Y le digo yo, hey, nos vemos ahorita. Y él me levantó la mano y me dijo, nos vemos ahorita. Y empezaron. Y de repente entra como a la hora y pico un doctor y me dice, hay problema. A tu papá se le rompió una arteria y estamos necesitando sangre urgente. Cuando yo supe eso, que se estaba necesitando sangre, yo dije, la sangre de mi papá es ¿cuál es la que es difícil? O negativo, o positivo. Sí. O negativo. Y yo recuerdo que Nuria tenía ese tipo de sangre, porque recuerdo que cuando él tuvo el accidente que perdió la pierna, mami me había dicho que Nuria o alguien, yo llamé, la primera persona que yo llamé fue a Nuria Piera. Le dije, Nuria, pasó esto. ¿Qué? Sí, déjame, yo no puedo donar, pero... Y comenzamos a llamar, me dio muchísimo teléfono, todo el mundo comenzó, pero ya dentro de mí yo sabía que iba a ser un imposible. Tú lo sentías. Sí, y mis hermanos salieron toditos, yo me quedé ahí, y después salieron y me dijeron que ya papi se había ido. Wow. Pero me quedo yo pensando, sorprendente cómo eso pasó, que él se fuera después de vivir ese momento en que tú haces el remake de ese anuncio que fue algo importante en su historia de vida y en la tuya, y ustedes pudieron compartir ahí y recordar. Sí, y era como yo decía, wow, estoy solo, estoy solo. Porque en el tiempo que mami fallece, papi trata de recuperar y ocupar el lugar de mi mamá. Tratar de llamarme para preguntarme cosas que nunca me preguntaba. Y de repente yo sentía que él hacía un esfuerzo como para acercarse más. Para acercarse más. Como para proteger al niño que se le murió su mamá. Y en ese momento que yo me doy cuenta de, mira cuántas cosas se me quedaron por hacer con este viejo. Teníamos como proyecto ese año digitalizar todo el archivo de Televisa, que tiene 10.870 casetes. Dios. Y ese va a ser mi proyecto, pues yo le iba a preguntar, dime de este momento. Y ese era, mi papá fue muy visionario porque él dijo, esto que está pasando en este momento hay que preservarlo. Y él fue que forzó a a comprar casetes, y lo de él era archivar a tal punto, María Elena, que su casa estaba entera llena de casetes. O sea, no había una pared que no tuviera un CD, un DVD, un long play, un 3/4, 700,000 3/4 y una montaña de Betacán. Ahí está toda una historia que aún se puede recuperar. Vamos a hablar de esto más adelante. Y cuando regresemos, Tuto, quiero que hablemos de alguien muy especial en tu vida. Porque claro, tú eres el creativo, el realizador, pero ¿y si no cuentas con una buena administradora, una buena gente, una buena representante como Sheila, cuando regresemos? Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.